Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles en esta emisión nueva de Periodismo Hoy a través de todas las frecuencias de Radio Educación. Como siempre es un placer saludarles. Yo soy Andrés Solís y por supuesto que me da muchísimo gusto compartir estos micrófonos con mi queridísima colega Alexia Cervantes. ¿Cómo estás, Alexia? Hola Andrés, encantada de saludarte, de saludar a todo este equipo de producción que hace posible Periodismo Hoy y sobre todo a las audiencias que para ellas trabajamos y que se conectan con nosotros a través de las distintas frecuencias de Radio Educación a escuchar una emisión más de este espacio en el que hablamos de periodismo. Y hoy particularmente vamos a hablar de un documental con personas que participaron en este documental. El documental se llama Estado de Silencio y es un material que, digamos, busca revelar la precaria situación en la que se hace periodismo en este país, especialmente aquellos periodistas que desde sus comunidades denuncian temas como la corrupción, como el crimen organizado. Y es un documental bajo la dirección de Santiago Maza, producido por La Corriente del Golfo. Y este filme presenta las historias de 4 periodistas que, pues tal cual, al cumplir con su responsabilidad informativa, han sido blanco de amenazas y de desplazamiento forzado. Y 2 de sus protagonistas, María de Jesús Peters y Juan de Dios García, periodistas de Chiapas que han documentado la crisis migratoria ahí en la región de la frontera sur, pues al contar su historia no solamente visibilizan los desafíos de lo que significa hacer periodismo en un país donde la violencia contra el periodismo es una constante, también hacen un llamado de atención precisamente para que se resuelva esta crisis de derechos humanos, esta crisis de desprotección y en la que han vivido, en el abandono que sienten por parte del Estado mexicano, inclusive de la propia sociedad. Y bueno, su participación en este documental representa también un acto de valentía, un testimonio importante en la lucha por los derechos de periodistas, por los derechos de información y la libertad de expresión. Y por supuesto vamos a platicar hoy con María y con Juan de Dios aquí en Periodismo Hoy. Pero antes, ¿qué les parece si nos vamos con las recomendaciones de la semana que nuestro equipo de producción tiene preparados en la agenda Periotips? Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Iniciamos con nuestras recomendaciones. UDG Virtual te invita a ser parte del Diplomado en Marketing Digital. Está dirigido a personas que deseen potencializar las estrategias de mercado en medios digitales en su área de trabajo o que les permite impulsar algún proyecto de emprendimiento propio. El objetivo del diplomado es diseñar estrategias de marketing digital con base en el análisis del mercado en consumidores, empresas y entornos digitales con la finalidad de elevar las ventas y el posicionamiento de un producto o un servicio dentro de una organización. Dará inicio el 30 de enero del 2025. Para más información, visita la página web www.educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx. Cursiva te invita a participar en el curso en línea sobre guión y narrativa de podcast. Está dirigido a personas interesadas en comenzar un podcast y que buscan producir contenido de calidad. También pueden participar periodistas y comunicadores que quieran argumentar su difusión al contar historias o informar. El objetivo es dar a conocer el panorama actual del podcasting e identificar los distintos géneros y formatos de podcast y sus características, además de desarrollar una idea original para un podcast seleccionando el tema, la audiencia y la estructura. Se llevará a cabo del 13 de enero al 23 de marzo del 2025. Para más información, visita la página web www.cursiva.com. UDG Virtual te invita a participar en su taller de lectura y redacción de textos académicos.
En este curso, el estudiante desarrollará habilidades de lectura y escritura académica con la finalidad de construir una intención comunicativa y una postura crítica en la redacción de textos. Está dirigido a personas que quieran reconocer los conceptos de la comprensión de lectura y criticidad, así como planificar un texto académico y llevar a cabo una correcta escritura. Para más información visita la página web www.educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx. Gracias por su atención a esta NotiAgenda, PerioTips. Recuerden que en las redes sociales digitales ya estamos muy pendientes de todos sus comentarios, dudas, quejas, sugerencias, todo lo que nos quieran compartir. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X como @hoyperiodismo, y también recuerden que está disponible y estará disponible también esta emisión, nuestro podcast de cada semana en el micrositio específico en la página de internet de Radio Educación, www.medioradio.edu.mx, y ahí lo pueden descargar, guardarlo en su computadora, compartirlo, reenviarlo, escucharlo las veces que quieran, que para eso es este podcast y para eso trabajamos para ustedes. Y bueno, Andrés, ¿qué te parece si aprovechamos este espacio antes de la entrevista para darles algunos datos de nuestra sección Un Día en la Prensa, algunas pistas? Este espacio en el que hablamos de distintos sucesos y su abordaje desde el periodismo, y el tema de esta sección hoy tiene que ver con una serie de eventos que digamos que desataron cambios políticos, económicos y sociales en nuestro país, y de hecho entre las consecuencias de todo esto está pues la creación de la Constitución de 1917. Así es una época en la que la prensa, entre comillas, opositora al régimen, fue súper importante, fue clave. Hablamos de los tiempos como en los que surgió el periódico Regeneración, fundado por los ideólogos del liberalismo mexicano, los hermanos Flores Magón. Así que pueden enviarnos un mensaje a nuestras vías de comunicación. Mientras tanto, ¿qué les parece si nos acompañan a esta conversación en torno al documental Estado de Silencio? Y bueno, como lo anticipamos al inicio de esta emisión, en esta ocasión nos acompañan aquí en Periodismo Hoy, en las frecuencias de Radio Educación, María de Jesús Peters y Juan de Dios García, periodistas que han documentado temas de gran relevancia en México, como temas sobre migración, sobre la violencia relacionada con el crimen organizado, particularmente en el estado de Chiapas, y son colegas periodistas que también protagonizan el documental Estado de Silencio, una producción dirigida por Santiago Maza y que pues tiene el respaldo de la casa productora La Corriente del Golfo. Y en este material, en este documental, pues exponen la cruda realidad que enfrentan quienes hacemos periodismo en México, y hoy vamos a hablar sobre su experiencia y sobre la importancia precisamente de hacer el periodismo que necesita este país. Así es que, Juan de Dios, María, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Radio Educación de la Radio Pública. Bienvenidos. Igual, Andrés, te agradecemos la invitación. Alexia, muchísimas gracias a Radio Educación por darnos la oportunidad de este diálogo con ustedes y con su público. Pues igual, nada más agradecerles la oportunidad que nos dan y en este importante medio de comunicación. La verdad, creo que es un buen momento para hablar, porque hay situaciones que están muy presentes en este momento que creo que se puede platicar muy bien de este tema. Y bueno, pues más bien los agradecidos somos nosotros de que nos acompañen aquí esta tarde en Periodismo Hoy, y yo quisiera que comenzáramos esta conversación. Si quieres te paso el micrófono, María, para que nos digas qué los llevó a participar en este documental del que ya hablábamos al inicio de este programa, del que ya mencionaba Andrés, en este documental que se llama Estado de Silencio. ¿Qué nos dirías para comenzar, María? Pues mira, Alexia, lo que nos impulsó a hablar sobre este documental, pues es a visibilizar esta violencia que hay contra los medios de comunicación, contra los periodistas. Eso fue lo que nos motivó a dar nuestro testimonio de lo que se vive, un desplazamiento forzado, y pues nosotros tenemos esa suerte de estar con vida, y tenemos que también alzar la voz
por los compañeros que hoy no están. Tenemos que ser también la voz de ellos, que un día fueron la voz que dieron voz a otras personas y hoy ellos ya no están. Entonces, también nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad de dar la voz para nuestros compañeros que hoy ya no pueden hacerlo y visibilizar pues esa violencia que está actualmente aconteciendo a los periodistas y a los medios de comunicación. Juan de Dios, antes de que podamos entrar en el detalle del documental, ponnos en contexto, ¿qué es lo que ha sucedido con el caso suyo en particular? ¿Cómo empezó este tema del acoso, la violencia de la que han sido víctimas y por qué? ¿Por qué creen que haya sido? Gracias, Andrés. Mira, nosotros pensamos que es por el trabajo, siempre lo hemos dicho, lo hemos dejado en claro, y las mismas autoridades, como es el mecanismo de protección para activistas, defensores y periodistas, reconocieron de que sí, efectivamente, estábamos nosotros en altísimo riesgo, por eso fue que en una instancia nos dieron la protección y posteriormente declinamos porque consideramos de que no estaban dando lo que nosotros queríamos, ni la certeza, ni la seguridad, ni nada absolutamente que nos permitiera mantenernos con vida. La situación empezaron con amenazas de muerte, agresiones en los eventos y todo, que cada vez que nos presentábamos, sobre todo nosotros que somos literalmente monotemáticos con la situación de la migración, que es un tema muy fuerte que lo trabajamos, todo lo que es el narcotráfico. Empezaron las amenazas, tuvimos que huir, que abandonar el país. En ese momento, precisamente, desde donde está Mari, se encuentra en Estados Unidos, se encuentra con mi hija, precisamente porque todavía hay amenazas. Hace 20 días recibí la última amenaza de muerte, amenaza muy fuerte, pero no podemos estar todos los días. Hoy hicieron una llamada, ya hicieron otra y otra, pero la estamos recibiendo las amenazas y nos encontramos con sentimientos encontrados. Por un lado, contentos por muchas situaciones que se han presentado en nuestra vida y por otro, con la tristeza y el dolor de ver que en nuestro estado, en Chiapas, están matando más periodistas. En los últimos 3-4 meses han matado a un compañero, a otro más lo entraron a tratar de precisamente de ejecutar en su casa, y sobrevivió al cobarde ataque en Berriozábal, y sigue la situación. Hay desaparecidos, hay compañeros periodistas que han sido levantados, que han sido agredidos, pero se callan por temor y pues no pueden seguir escribiendo. Otros ya no están ya no están firmando con su nombre. La situación es mucho más peligrosa en este momento que todavía hace como 1 año y medio, 2 años, cuando empezamos nosotros a tener problemas. Es más peligroso en este momento por toda la situación, la descomposición social que se está dando, el incremento de las acciones del crimen organizado. Todo esto es muy preocupante y eso es lo que tiene ahora con respecto al estado de silencio. Pues la verdad es un material muy crudo, muy impactante, y creo que se está diciendo pues todo lo que están viviendo los periodistas en México, que somos perseguidos, acosados, agredidos, pues todo lo que está pasando en territorio mexicano, Andrés. Y bueno, aclarar que además de sus historias, de las historias de Juan de Dios García, de María de Jesús Peters, también en este documental se cuentan las historias de los periodistas Marcos Vizcarra de Sinaloa y Jesús Medina del estado de Morelos. Pero yo quisiera preguntarte, Juan de Dios, en este contexto tan difícil del cual nos estás hablando, que hay amenazas que persisten, que todavía están allí presentes, amenazas fuertes, ¿qué es lo que motiva a ustedes, qué es lo que les motiva como periodistas, pues a seguir haciendo esta chamba, a seguir hablando de estos temas? ¿Qué hay detrás de todo este contexto? ¿Qué motivaciones? ¿O por qué lo siguen haciendo? ¿No? Es una pregunta que nos hacemos constantemente aquí en Periodismo Hoy. ¿Por qué los periodistas hacemos lo que hacemos? ¿No? ¿Qué nos dirías? Mira, yo creo que es una muy buena pregunta. Nosotros lo hacemos porque para nosotros el periodismo es una pasión.
es algo que nos gusta, nos encanta. Sabemos y conocemos perfectamente los riesgos. Y yo viví junto con Mari, con mi esposa y con mi hija, una situación en el 2012, cuando en un problema postelectoral aquí en Chiapas de la renovación de las alcaldías, a mí me golpearon, las autoridades me despojaron de mi equipo. Cuando nosotros fuimos los únicos periodistas en ese momento, habían locales, pero no se atrevieron a salir por la misma situación. Nos golpearon y todo, y seguimos denunciando. Nos robaron el equipo y hoy lo seguimos haciendo igual porque creemos que es un compromiso social. Pero aparte de ser un compromiso social, nos duele, nos entristece ver que varios de nuestros compañeros han sido ejecutados de forma cobarde. Y hasta el momento no se ha podido esclarecer, las autoridades no han hecho ni el mínimo esfuerzo para tratar de ver quiénes son los autores intelectuales, no solo los materiales, los intelectuales. Y seguimos con esa situación de incertidumbre, pero para nosotros es una vocación, es algo con lo que ya traemos y creo que estamos marcados ya para tratar de servirle. No se come del periodismo como uno quisiera o no se vive como uno quisiera. La verdad, nosotros vivimos en una situación, más ahora en este momento, en una situación muy triste, pero muy, porque nadie entiende. Le pagan al taquero, le pagan al electricista, le pagan al plomero, al carpintero, a todos, pero el periodista lo descalifican, lo critican y lo atacan, y lo tratan de chayotero, lo tratan de muchos adjetivos calificativos, pues en lugar de entender qué es lo que hacemos, el valor de nuestro trabajo. Pero nosotros vamos a seguir y seguimos en esto, Alexi. El tema aquí, y hay que resaltarlo, sí es importante que estos estigmas, esta manera de ver al periodismo, fue uno de los peores males que dejó el anterior gobierno y que, bueno, actualmente no se ha terminado de corregir, ¿no? Porque muchas veces desde la palestra pública, el expresidente López Obrador, pues acusaba sin pruebas, sin evidencia, con mentiras inclusive, a la prensa y generalizaba. Y esto generó un clima de animadversión social que hace que a las personas, al resto de la sociedad o a amplios sectores de la sociedad no se conduelan por la violencia contra periodistas. ¿Qué opinas, María, de este ambiente en el que nos encontramos? Pues mira, Andrés, la verdad que es muy triste precisamente que las mismas autoridades nos hayan puesto en el ojo del huracán y sobre todo porque no sé, o sea, cuando tú dices periodistas, agarras a todo un sector, ¿no? O sea, no dices fulano o mengano, sino hablas de los periodistas, ¿no? Y eso nos puso mucho en el ojo del huracán, porque la misma sociedad también ha creído todas estas mentiras y cuando los periodistas hemos hecho nuestros muchos temas de violencia, de abusos contra los derechos humanos de cierta población, ¿no? Y que el periodista ha hasta sacrificado su vida, ¿no? Para darle no solo la voz, como dice el compañero Jesús Medina, sino somos el altavoz, ¿no? De esas situaciones. Y lo triste es que no hay esa empatía con el periodista, no ha habido esa solidaridad, la misma sociedad no se ha dado cuenta cuál importante es la labor que hace un periodista, ¿no? Entonces, en este documental, la verdad, lo que se quiere mostrar a la sociedad es lo que hace un periodista, lo que pasa a un periodista en su trabajo, o sea, en las calles, que aguantas hambre, aguantas sed, expones tu vida, estás expuesto a muchos abusos también. Entonces, eso es lo que se quiere visibilizar, ¿no? Que la sociedad entienda que el trabajo que hacemos es peligroso también, es un trabajo que es para ellos, que nosotros, si hay violencia, eso es lo que tenemos que reportar. Si hay cosas bonitas que reportar, se reportan también, ¿sí? Pero desafortunadamente es la violencia la que está consumiendo a nuestro país, ¿no? Y los abusos de autoridades, porque tenemos en contra a los periodistas, no solo a las autoridades, no solo a los grupos del crimen organizado, sino hasta la misma sociedad que nos han
nos las han aventado, se puede decir, ¿no? El gobierno, ¿no? Y lo triste es que hasta este momento, o sea, no hay voces que digan, o sea, solidaricémonos con ellos, ¿sí? Hagamos también nuestro, esa petición de un ya basta a la violencia contra los periodistas, a no más muertos, a no más desaparecidos, a no más levantados y a que se dignifique nuestro trabajo también. Tenemos que dignificar nuestro trabajo porque es algo que nosotros lo hacemos, muchos de mis compañeros, la mayoría de mis compañeros lo hacemos con mucho cariño, con dedicación, dando mucho tiempo, más tiempo del que a veces nos toca dar, entonces, o que legalmente tenemos que dar. Entonces, este documental queremos que sirva para que la sociedad también vea que esto es algo que le interesa también a ellos, ¿no? Entonces, tenemos que voltear a ver no solo a los periodistas que están sufriendo una violencia, sino también contra otros sectores donde hay muchos abusos, como madres que están buscando a sus desaparecidos, ¿no? Muchas cosas, todo esto la sociedad tiene también que voltear a ver y no seguirse distrayendo en otras cosas, ¿no? Oye, María de Jesús, nos contaba ahorita Juan de Dios un poco sobre este tema del desplazamiento, ¿no? Pero yo quisiera preguntarte a ti, además de los cambios en la dinámica laboral que puede implicar un desplazamiento forzado, ¿cómo afecta esta situación a un entorno familiar y personal? Porque sí eres periodista, pero también eres humana, eres mamá y hay afectaciones en todos los niveles de la vida, no nada más en el ámbito periodístico y en la cuestión de trabajo, ¿no? Sí, claro, en lo personal, la verdad es que es un tema muy pesado que ha dejado secuelas, nos ha dejado secuelas en este desplazamiento, en esta incertidumbre, ¿no? De saber qué va a pasar, en que te desplaces a otro lugar donde, pues, no, siento que no cabes, ¿no? O sea, no es como el lugar donde tú quieras estar, ¿no? Y sí te afecta dejar a tu familia, te afecta dejar a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, nietos, a tus amigos, tu casa, ¿no? Que esto te conlleva a que sufras hasta depresión, a que te sientas en una situación que sientes que las puertas se te cierran, ¿no? Porque realmente no hay apoyo, no hay apoyo para el gremio periodístico como más quisiéramos. Yo sé que muchas organizaciones hacen grandes esfuerzos por tratar de apoyar, pero también se necesita más, ¿no? Entonces, no ha sido fácil este desplazamiento, ha sido muy triste como lo he reflejado en ese documental, que ha sido muy triste para mí de dejar a mi madre, de haberla dejado en un momento muy difícil, pasando por una lucha contra el cáncer que también yo en ese momento estaba pasando, gracias a Dios, en abril de este año a mí me dieron de alta, pero mi madre no, mi madre perdió la lucha contra el cáncer y el 9 de mayo, el 10 de mayo la enterré, pero eso, o sea, eso ha sido muy triste y lamentable, ¿no? Que también dejas a tus fuentes, ¿no? Por ejemplo, a una sociedad, a grupos muy vulnerables, como es en los migrantes o como son los temas sociales, donde yo también tenía esa cobertura con las poblaciones indígenas, con la violencia y desplazamientos que ellos también han padecido y siguen padeciendo por una situación de violencia, ¿no? Entonces, no ha sido fácil cargar con todo esto. Esta situación también te tiene con depresiones, con ansiedad, con muchas cosas, ¿no? Te derivan algunas enfermedades que luego, o sea, son difíciles de tratar, como las psicológicas, ¿no? Entonces tampoco hay como que mucha ayuda en esa situación. Y no, como dice, no solo es una violencia verbal, sino
una violencia también física y una violencia sobre todo que es más difícil, que es la psicológica, ¿no? Entonces, eso a veces no es tan fácil de sobrellevar porque primero tienes que resolver una situación de quizás económica o quizás una situación de enfrentar, de salvar tu vida y al último, después te acordarás de que cómo estás psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, ¿no? Entonces, eso también es muy difícil para todos los compañeros que han sufrido ese desplazamiento, pero también a los familiares que han perdido a sus seres queridos, porque muchos a lo mejor tuvieron que desplazarse, tuvieron que irse, tuvieron que abandonar su comunidad o su municipio. Entonces, ellos tienen un doble sentimiento porque perdieron a sus seres queridos, a sus padres o a sus hermanos y aparte de enfrentar toda esta incertidumbre, ¿no? Y sobre todo el que Claro. no tengas también esa justicia, ¿no? Que tanto anhelas y deseas. Precisamente porque el tema es que es una violencia estructural que no se queda solamente con la agresión física o la agresión verbal, sino que tiene una serie de consecuencias que impactan no solamente a la víctima, sino a sus familias y a todo un cúmulo de consecuencias que tienen que ver con la salud mental de periodistas, con la certeza laboral, la estabilidad económica. En fin, es un tema muy complejo. Pero bueno, estamos platicando con María de Jesús Peters y con Juan de Dios García sobre este tema de la violencia contra periodistas, pero en particular sobre el documental Estado de Silencio que se estrenó recientemente a través de una de las plataformas de streaming. Vamos a ir rápidamente a una pausa, no le cambien, estamos en Periodismo Hoy, aquí en las frecuencias de Radio Educación. Hacemos una pequeña pausa para recordarles nuestras vías de comunicación. Estamos en redes sociales, en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en X estamos como @hoyperiodismo y en estos canales también podrán encontrar nuestro podcast semana a semana y datos sobre nuestra sección Un Día en la Prensa, porque hoy hablaremos de un episodio de la historia del cual, por ejemplo, recordamos a figuras icónicas como Emiliano Zapata, como Francisco Villa y de hecho hay que decir que la prensa desde aquellos años jugó un papel muy importante, digamos, en el posicionamiento de estos personajes que fueron retratados o como héroes populares o como bandidos peligrosos. Si ya saben de qué les vamos a platicar, mándenles un mensaje a nuestras vías de comunicación. Ya saben que estamos ahí muy pendientes de todos sus comentarios y los que nos llegan después de la emisión del programa, siempre en cabina nos los hacen llegar y les responderemos también a través de las redes sociales digitales. Pero mientras tanto, vamos a seguir platicando con Juan de Dios y con María sobre este tema del documental Estado de Silencio. Ya estamos de regreso y déjame preguntarte, Juan de Dios, ¿cómo se dio este proceso? ¿Cómo se acercaron a ustedes para invitarles a participar en este documental? ¿Y cuál fue la manera en que estuvieron haciendo las entrevistas y toda esta parte de la producción? Te comento, Andrés, quisiera antes, muy breve, profundizar un poquitito con respecto a la situación de los problemas psicológicos y todo. En ese momento, estoy recibiendo atención psiquiátrica, atención psicológica, atención neurológica. Todas esas especialidades las estoy recibiendo porque tengo problemas de estrés, de muchos problemas mentales que me han dejado tirado, me han dejado imposibilitado, me han dañado. Muchas personas no saben y una de ellas era yo. Precisamente nunca llegué a imaginarme que todo este impacto de la presión me iban a recaer en mi vida. Yo caí el 13 de diciembre, del 13 de diciembre hasta el día de hoy. He sufrido un calvario, pero grandísimo. He estado internado 9 días en el Hospital de Especialidades de Ciudad Salud de Tapachula y ahí vamos ahorita ya saliendo, pero es muy difícil en ese aspecto. Ahora, en cuanto a la situación del documental, pues se acercaron
se acercaron la gente de Gael, de Diego, la gente de la Corriente del Golfo. Pues la verdad, no, yo no tenía idea ni que Gael García ni Diego Luna eran los representantes de la Corriente del Golfo. Nos hablaron a nosotros para pues, la producción de un documental sobre los periodistas, y acepté porque vi como una gran oportunidad de visibilizar, como dice María de Jesús, de denunciar, de gritar, de exhibir todo lo que estábamos pasando, de que la gente se enterara, que viera qué era lo que estaba pasando en México, que un gobierno nos estaba atacando, acusando, descalificando, agrediendo, todo, insultando, acosando, todas estas cosas. Y platiqué con María de Jesús, le dije, no perdemos nada, sin saber, digo, quiénes estaban detrás de este documental, y empezamos a trabajar. Ya en la primera reunión que tuvimos, que se hicieron en Estados Unidos, las primeras entrevistas y los trabajos, ya nos comentaron pues quiénes estaban, ¿no? Y la verdad nos dio gusto porque son gente joven, gente profesional, muy profesional, y además comprometidos con la sociedad, que ellos precisamente con mucha preocupación por lo que está pasando. Lo decía Diego Luna, que estaban ellos muy tristes porque no veían el respaldo total de la sociedad para los periodistas, para los medios de comunicación. Entonces, pues al ver esta oportunidad, nos aceptamos y seguimos, y pues hemos seguido con toda esta situación. La verdad que ha traído un impacto brutal. Mucha gente no sabía, no conocía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Qué era lo que estaba pasando en la vida de los periodistas. No tenían pero ni la menor idea de todo esto que vivimos, del desplazamiento, pues los malos salarios que también recibimos, ¿no? Y entonces todo esto es lo que hemos estado viendo, y nos tiene un poco con sentimientos encontrados. Por un lado, felices porque a través de la Corriente del Golfo y Netflix se está visibilizando un problema mayúsculo que se tiene que seguir denunciando. Yo lo he tratado de hacer en varios países que he tenido la oportunidad de recorrer, y universidades como la de Oregon, Nueva York, en Inglaterra, en Alemania, en Escocia, que hemos ido con esta situación del periodismo. Hemos denunciado todo esto, y estamos denunciando, y vamos a seguir denunciando, vamos a seguir en esta defensa de los derechos humanos de los periodistas, y no nos vamos a cansar. Y si nos cansamos, nos tenemos que volver a reincorporar, porque no podemos permitir que maten a más compañeros, Andrés. Ojalá esto responda a las preguntas. Dice Juan de Dios, vamos a seguir haciendo esto, pero yo quisiera preguntarle a María de Jesús si no es difícil volver a contar esta historia, esto que ustedes han vivido, pues vaya, para los diferentes espacios en los que son luego invitados a participar, ¿no? En estas universidades, en espacios como Periodismo Hoy, pero también en el documental. No sé si fue difícil, justo por todo este estrés que ya han mencionado, volver a revivir una y otra vez estos episodios, María de Jesús. Pues mira, fíjate que quizás cuando nos propusieron participar en el documental, y nosotros aceptamos con gusto, porque creo que algo de lo que nosotros no debemos hacer es callarnos, ¿no? Es callarnos, y si nosotros ponemos el micrófono para que otros cuenten sus historias, o sea, nosotros tenemos que también contar las nuestras, ¿no? A través de a través de este documental, ¿no? Entonces, sí es triste cada vez que empezamos a grabarlo, pero también creo que nos sirvió para sacar un poco todo ese sentimiento que teníamos guardado, porque, o sea, no lo habíamos expuesto. O sea, nos habían hecho algunas entrevistas, habíamos hablado con algunos medios como ustedes que nos abordaron en ese momento de desplazamiento. Y entonces, pues, cuando nos hicieron empezamos a hacer las entrevistas, las grabaciones, ellos estuvieron, pues, pasaron bastante tiempo con nosotros, y como dice Diego, se metieron hasta la cocina,
los dejamos entrar hasta lo más íntimo de nuestros sentimientos, de nuestras casas y todo, pero claro que sí, te revuelve, cada vez que vemos el documental, o sea, te vienen recuerdos, te mueve otra vez ese sentimiento, ¿no? Pero creo que es necesario contar, si 20,000 veces hay que contar la historia y 20,000 veces vas a sentir esa misma situación. Y si vale la pena, porque hemos visto que sí ha impactado. La verdad es que hay muchas personas que se han interesado, hay compañeros y algunos maestros que me han hablado, nos han hablado, creo que a mis compañeros también, pero en lo personal a mí me han hablado, me han invitado. Recientemente estuve platicando con una investigadora que al ver el documental y bueno, me dijo que ya había visto mi trabajo, que había visto muchas cosas. Entonces ha interesado en lo que ella, una investigación que está haciendo. Otros maestros de universidades le pusieron tarea a sus alumnos para que vieran el documental y escribieran, ¿no? Qué es lo que ellos pensaban y todo eso. Entonces creo que vale la pena seguir moviendo, seguir recordando. Y sí, dirás tú, te sigues revictimizando, es cierto, o sea, sigues moviendo, pero creo que mientras sigas teniendo esos sentimientos, o sea, es bueno. Lo malo es cuando ya no sientas, cuando ya estés así de que, ay, sí, ujú. O sea, como que ya no dándole la importancia, ¿no? Entonces yo creo que sí se resurge un poco esa tristeza y esa herida, pero sabes que, o sea, se tiene que seguir haciendo. O sea, tenemos, para nosotros ha sido, para Juan y para mí, porque lo hemos expresado, es un compromiso como periodistas, un compromiso como seres humanos, como personas dentro también de una sociedad. Es un compromiso seguir alzando la voz, o sea, no dejarnos silenciar. Que si hay miedo, sí tenemos miedo, claro, que sí tienes miedo porque te han sembrado ese miedo, o sea, porque lo que ves, lo que te está mostrando una violencia tan desmedida, te hace sentir ese miedo. Sí, pero, o sea, también tenemos esa rebeldía, también tenemos, o sea, porque es algo creo que los periodistas somos un poco rebeldes, porque, o sea, estamos ahí en contra y estamos viendo lo que no estamos de acuerdo, o sea, lo decimos y eso es la rebeldía que nosotros tenemos que sacar. Y eso nos tiene que dar fuerza, o sea, tenemos que terminar con esas zonas de silencio. O sea, nosotros no podemos silenciarnos, o sea, tenemos que unir nuestras voces, o sea, tenemos pues, también luchar en contra de ese miedo. Sí, es cierto que estamos en un riesgo y vamos a seguir en un riesgo y toda la vida es un riesgo, pero, o sea, más triste es que no lo intentes, que no hagas nada y que sigas siendo omisa o que sigas siendo parte de una sociedad o de un grupo que prefiere ignorar, prefiere cerrar los ojos, prefiere no escuchar y seguir ahí, ¿no? Creo que eso sería más triste y Oye, creo que eso sí sería para mí como no dejarme vivir quizás en paz, ¿no? oye, María, déjame interrumpirte porque ya sabes que la radio es tiempo y se nos agota y tenemos un minuto. En un minuto, por favor, cada quien. ¿Qué esperan de este gobierno? Considerando que además en el mecanismo federal está la que fue directora del mecanismo capitalino durante la administración de Claudia Sheinbaum y que brilló precisamente por hacer nada. Mira, yo lo que creo que debemos de hacer los periodistas, o sea, yo no espero, o sea, creo que ellos no van a hacer nada mientras nosotros estemos callados, ¿sí? Ellos no van a decir nada, no van a hacer nada y les va a seguir valiendo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer todos los periodistas es unirnos, ver cómo hacemos para buscar un diálogo nacional.
o sea, incluyendo a todos, o sea, todos los periodistas, todos de todos los estados de la capital y hacer una unión con las organizaciones defensoras de derechos humanos, de periodistas y buscar un diálogo nacional y hacernos oír todos, o sea, hacer un planteamiento y buscar un diálogo con la presidenta. Yo no creo que vaya a pasar algo. Nada, es lo mismo. Es más de lo mismo. Es el apéndice de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum. Ahora, yo únicamente lo que sí convocaría es a mantenernos en pie de lucha, todos los compañeros, que no caigamos, que sigamos luchando, que gritemos desde donde estamos haciendo. Solo es nuestra voz, pero también se ha sentido, se ha escuchado, y se ha escuchado en el mundo también nuestra voz. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Yo no creo que vayan a haber cambios mágicos con esto, ni que se vayan a esclarecer los muertos. Tristemente, no veo nada, ninguna solución posible en este momento. Bueno, pues ahí está. Invitamos a las personas que nos escuchan a que vean el documental Estado de Silencio. Lo pueden ver a través de esta plataforma de streaming llamada Netflix, en la que participan estos dos periodistas que hoy nos acompañaron. Así que muchísimas gracias, Juan de Dios García, por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, Alexia. Y también gracias a María de Jesús Peters por estar acá en Periodismo Hoy de nueva cuenta contando su historia. Muchas gracias a ustedes por abrirnos los micrófonos y por hacernos escuchar con su auditorio. No, y los micrófonos siempre van a estar abiertos para ustedes, así que les enviamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, el tema de la violencia contra periodistas tiene muchas aristas: la violencia del crimen organizado, la violencia de grupos sociales, la violencia que ejercen las mismas instituciones del Estado mexicano, incluyendo los medios públicos. Es un tema que no deberíamos de estar hablando, pero que lo vamos a mantener en la agenda siempre que sea necesario por la importancia que reviste justamente para el desarrollo de las democracias. Así es que si quieren volver a escuchar esta conversación, recuerden que está disponible en nuestro podcast esta misma semana para que lo puedan escuchar, compartir y sobre todo pues comentar. Lo pueden descargar directamente en la página de internet de Radio Educación, www.ellos-medioradio.edu.mx, y claro, lo vamos a compartir en nuestras redes sociodigitales. ¿Y qué te parece, Andrés, si vamos de una vez con esta sección que llamamos Un Día en la Prensa? Una sección que escribe precisamente Andrés Solís y que en esta ocasión aborda un conflicto en México, un conflicto armado que se inició en noviembre de 1910. Escuchen bien, ¿de qué se trata? Un día en la prensa. Las grandes noticias que han hecho historia. A principios del siglo XX, la prensa se convirtió en una herramienta ideológica para contar diversas historias de un mismo momento, así como jugó un papel fundamental para mover conciencias previo a la primera rebelión social. Fue el papel que jugaron el periodismo y los periodistas durante poco más de una década, desde 1910 con el inicio de la Revolución Mexicana hasta su conclusión. Nunca antes en la historia mexicana una elección había tenido tanta relevancia como la de 1910, y fue porque el presidente Porfirio Díaz Mori había dicho que no buscaría su enésima reelección. Antes de eso, el general Díaz había concedido una entrevista al periodista estadounidense James Krillman, a quien había pronunciado esa promesa, la cual no cumplió, pues decidió mantenerse en el poder. La prensa mexicana había jugado un rol importante a inicios del siglo XX, dividiendo al país en dos posturas ideológicas preponderantes, a favor y en contra de la dictadura.
y la prensa liberal se fue cohesionando a través del Congreso de Periodistas de los Estados, fundado en 1908, y que impulsó las aspiraciones presidenciales del nombrado líder opositor Francisco I. Madero. Tras el llamado de Francisco I. Madero a las armas en noviembre de 1910 y con la renuncia de Porfirio Díaz en 1911, la prensa mexicana comenzó a transformarse. Al inicio, los periódicos que apoyaron a Madero fueron beneficiados por el gobierno y hasta aumentaron sus tirajes por la credibilidad que habían ganado. Sin embargo, los leales al desterrado general Díaz no bajaron la guardia y supieron utilizar los mismos periódicos para tratar de recuperar adeptos y dedicaban largas columnas para acusar a la prensa maderista de mentirosa. A la par, empresarios y la propia Iglesia Católica comenzaron a financiar nuevos periódicos ante el crecimiento de popularidad que el gobierno revolucionario tenía entre el sector obrero y campesino. Cuando líderes revolucionarios rompieron con Madero, la prensa se fragmentó y de nuevo tomó partido, ya fuera por los constitucionalistas o a favor de los revolucionarios del pueblo. Y a lo largo de la década que se mantuvo la guerra revolucionaria, las diferentes facciones contaron con una prensa aliada, que claro, era ventajosa para la clase media y burguesa, que sabía leer y escribir. Sin embargo, entre villistas y zapatistas, no faltaban maestros rurales que tenían la encomienda de leer los diarios a viva voz ante las tropas, para enterarles de lo que sucedía. En aquellos años, las mayores dificultades que enfrentaban los impresores de periódicos era la falta de papel, de tinta y el ataque de los contrarios a sus imprentas. Hasta mediados de los años 20, con el gobierno de Álvaro Obregón, que declaró oficialmente concluida la revolución, la prensa mexicana estaba dispersa, ideológica y tecnológicamente hablando, y comenzó un proceso de modernización y transformación de un periodismo de opinión a uno más informativo. La prensa revolucionaria dio forma al periodismo contemporáneo de muchas maneras, porque narrar los hechos de la guerra se volvió más importante que solo opinar de política y a la par, los periódicos aprendieron a lidiar con dos nuevos competidores, el cine y la radio. Pues hasta aquí la emisión de hoy, ya llegó la hora de despedirnos, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos a través de las distintas frecuencias de Radio Educación y también a quienes lo hicieron a través de las redes sociales, de Facebook, ahí estamos como Periodismo Hoy, en X estamos como @hoyperiodismo y espero que nos encontremos muy pronto para seguir hablando de estos temas que tanto nos apasionan, Andrés. Sobre esto que tanto nos encanta y por supuesto también si tienen algún tema que les interese que vayamos abordando. Se está acabando el año, así que también vamos a ver de qué vamos a platicar en las próximas semanas, pero sin duda, Alexia, el tema de la violencia contra periodistas hay que recordarlo, no es solamente contra las personas que hacemos periodismo, sino que atenta contra el derecho que tenemos todos y todas a ser informadas, a recibir información de calidad en un entorno donde pues el riesgo de la desaparición de organismos autónomos que garantizan nuestros derechos pues se pone cada vez más complicado. Así es que pues les invitamos. Recuerden que tenemos una cita el próximo martes en la radio pública, la radio abierta, y en las plataformas digitales, pues ahora sí que en el momento que ustedes quieran escucharlo. Mientras tanto, Alexia Cervantes, como siempre, un placer compartir contigo estos micrófonos. El gusto es mío, Andrés Solís. Hasta la próxima. Periodismo hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas.
Trabajamos para ustedes en el servicio social Karen Sanabria y Lisbeth García, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.